digo, bueno, ¿por qué no llamar a algunos de los referentes de Juntos por el Cambio que vienen luchando hace muchos años de la situación del pueblo venezolano y que vienen denunciando esto no solo en la Argentina, sino a nivel internacional? Una diputada mandato cumplido que lo hizo durante los años y el periodo de Mauricio Macri es Cornelia Smith, que muy amablemente me atiende en la mañana de hoy. Hola Cornelia, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky, tanto tiempo. Hola Maximiliano, muy bien, muchas gracias. Gracias por atenderme en la mañana de hoy, ¿eh? Por favor. Bueno, Cornelia, ¿qué está pasando en Venezuela y por qué nos cuesta tanto, es decir, como gobierno argentino, admitir lo que parece que es evidente para otras naciones, es decir, la violación a los derechos humanos en Venezuela? Sí, la verdad que es extraño y a mí como argentina me duele, ¿no? Porque creo que la defensa de los derechos humanos no tiene que tener ideología ni partido político, es una consigna ética de toda persona de bien. Y es indudable que en Venezuela si hay una cosa que es clara es que se están violando los derechos humanos. Entonces, yo, por un lado, junto con otro grupo en especial que estamos trabajando el tema internacional de mi partido del PRO y Conjuntos por el Cambio, obviamente celebramos que se haya cambiado la decisión de Raimundi, pero como bien decís, nos preocupa estas idas y venidas. Y para mí es muy claro un tema que yo aprendí estando en el Congreso, y es que las relaciones internacionales, el rumbo que vos decidís, en el fondo refleja también tu política interna. Es así, entonces si vos te querés conectar con el mundo, vas a tratar de cooperar más con el mundo, tender puentes, muchos acuerdos comerciales. Si vos te querés aislar, te vas del mundo y le das la espalda, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esto también, y quizás estos vaivienes de la política exterior refleja lo que le está pasando hoy al oficialismo también en la política interior. Sí. Así que en ese sentido son coherentes. No, y además mira, empecé a hablar de este tema ya a principios de la semana pasada cuando Raimundi había dicho lo que dijo, que pasó, digamos, como medio desapercibido para muchos medios al principio, pero yo dije, esto le va a traer complicaciones al gobierno, porque ¿cómo que no estamos, que la posición argentina, pensé yo desde mi Sí. desconocimiento, es no condenar la violación a los derechos humanos? ¿Cómo que esa es la posición argentina? Cuando Raimundi dijo lo que dijo a priori. Y Sí. después costó como prácticamente una semana de que el gobierno terminara confirmando el informe de Michelle Bachelet. Es decir, no, le costó al gobierno reaccionar también frente a esa primera declaración de Raimundi. Sí, sí, y no debería ser así, porque si hay algo que Argentina ha logrado es ser reconocida por la defensa de los derechos humanos, una bandera que no tenemos que perder. Y vuelvo a repetir, que no es de ningún partido, es de los Sí, argentinos y es sí. de la humanidad, de aquellos que realmente también creen en las democracias, ¿no? Así que bueno, espero que en lo que hace por lo menos a Venezuela el rumbo sea claro. Lo que a mí me preocupa y mucho es Sí. que obviamente pareciera que Maduro se está consolidando en Venezuela, que está costando mucho, digamos, moverlo de ahí, y en especial por todo el tema de lo que está sufriendo el pueblo venezolano, que ya realmente pasa de claro a oscuro mal, y esta pandemia ha arrasado con la poca dignidad que les quedaba, más todo la percepción que hay de todo un nexo narcotraficante, con un terrorismo bastante preocupante, y entonces uno Eso no se puede. te lo pregunto Sí, no desde el desconocimiento, sino porque hace un momento hicimos una nota y también nos hablaban del cartel del Sol y nos sí, contaban de algunos nexos que podría, lo pongo en potencial si querés, sí, tener sí. con algún funcionario muy encumbrado del gobierno de Maduro. ¿Eso es real? ¿Es una información certera? ¿Es cosas que se dicen, se tiran al azar? ¿Qué Mira, pasa no, con...? hay cosas, estas cosas están no tirando al azar, salen de investigaciones de diferentes asociaciones que están trabajando, y también por lo que yo sé, por gente que se han estado preguntando, por ejemplo, de los presos políticos y los acercamientos que ha habido, ¿no?
pero claro, sé que hay pedido de investigación incluso en la Corte Internacional de La Haya y otros sobre esta temática, pero sabemos cuando hablamos de carteles es muy difícil, ¿no? Tiene una capilaridad, lamentablemente, que hace difícil poder tener... llegar a la digamos, cabeza, digamos, claro, al que lo maneja, sí, digamos. Sí, es como una gran araña, ¿viste? Sí. Pero bueno, lo que sí hay que plantearlo y llamar la atención. Entonces sabemos que hay nexos con Colombia, entonces eso también es preocupante, y algunos de Colombia que han venido a la Argentina, bueno, entonces hay que cuidar muchísimo y decir estas cosas para que la gente esté alerta. Cornelia, ¿cómo te caen las declaraciones porque hablamos de derechos humanos, de defensa irrestricta de los derechos humanos, más allá de cualquier ideología, y una líder de los derechos humanos histórica de la Argentina es Eve de Bonafini? Todos sabemos que ha tenido, digamos, discursivamente situaciones que no son de las más felices, pero la verdad que le ha pedido perdón a Chávez y le ha pedido perdón a Maduro, 1000 veces perdón, dijo. Y sobre todo también en esa frase que yo he escuchado, dijo las madres, y involucró casi a todo el núcleo de madres. ¿Vos creés que es tan así que todos los organismos de derechos humanos en la Argentina le piden perdón a Maduro? No. Es más, yo he recibido en la última semana también conexiones y algunos llamados de, por ejemplo, abuelas que no están de acuerdo con lo que se dijo, y que también, ¿sabes qué?, que les duele a muchas que todavía están buscando a sus nietos, muchas madres que están buscando a sus hijos, les duele la injusticia de ser utilizadas con una bandera política determinada, porque el reclamo es mucho más genuino y no le pertenece de vuelta, como vos bien dijiste, a ningún partido político. Entonces, realmente necesitamos tener memoria histórica, saber de dónde venimos y buscar la reconciliación. Y lo que está diciendo Eve no ayuda para la reconciliación argentina tampoco. Entonces yo lo lamento muchísimo, porque Eve Bonafini podría ser una de las personas que quizás le debería pedir perdón a muchas personas a las que trató injustamente, y ser un articulador de una reconciliación, como por ejemplo es Fernández Mejide, como puede ser Norma Morandini, que son mujeres a las que yo respeto y para mí son unas heroínas. Bien, relacionado con esto, la última que te hago por el tema Venezuela es si ves bien o ves mal que después de todo este conflicto internamente Alicia Castro se haya bajado de su postulación, que algunos dicen no era tal, a la embajada rusa. Me parece perfecto, me parece coherente que ella haya dicho eso, porque representa un posicionamiento de ella. Lo que sí espero es que ahora lo cumpla, ¿no? Y que no tome ningún puesto en este gobierno. A mí, ya que tocaste el tema, a mí hay un tema también que hace a la política internacional que me preocupa mucho, es que tenemos muchas embajadas que no están ocupadas. En España no llegó nunca Alfonsín, a Rusia nunca llegó Alicia Castro. Está bien, entendemos que estamos en pandemia, pero los embajadores tienen formas de llegar con muchísimo cuidado, y eso también te marca que Argentina le está dando la espalda al mundo internacional, diciendo que lo necesitamos más que nunca. Bueno, la verdad que me quedó clarísimo todo lo que estás diciendo. Te quiero meter en una polémica tal vez local, pero que no como polémica, sino para expresar lo que debería ser, ¿no? Lo que es el deber ser, porque en la Argentina se politiza todo es una cuestión ideológica, hasta los temas inmobiliarios se politizan. Y te pregunto esta porque sos síndica de una corporación, como es la Corporación Buenos Aires Sur, y ahora se está discutiendo y se va a discutir en la legislatura algún proyecto de rezonificación para lo que es Costa Salguero. Yo he tenido la posibilidad de viajar por el mundo y la verdad uno ve, digamos, zonas tal vez más chic, más top, donde, digamos, vive gente de más dinero.
algunas zonas donde no pasa eso, pero la realidad es que, digamos, hay sectores exclusivos en todos los lugares del mundo. Y ahora entra en discusión esto si Costa Salguero puede ser o no un lugar donde se hagan, por ejemplo, un puerto deportivo, una zona tal vez con un nivel económico más, donde pueda vivir gente con un nivel económico más alto. ¿Qué pensás al respecto? Mira, yo creo que hay que poner prioridades, ¿no? Y más en esta época de crisis. Y sabemos también que la ciudad necesita recaudar y hacerse de fondos. Entonces, sobre todo después de lo que pasó, ¿no? De la quita de coparticipación. Sobre todo que se ha sacado la coparticipación, que impacta de una forma muy dura en lo que es también muchos de los temas de seguridad y otros. Si hay personas con poder adquisitivo que pueden adquirir bienes, está bien que lo hagan. Obviamente todo el proceso tiene que ser sumamente transparente y a mí personalmente me gustaría que no te digo la totalidad, pero casi la totalidad de lo que se pueda llegar a recaudar fuera específicamente, por ejemplo, para ayudar a personas en la ciudad que lo necesitan, en especial hacer un fondo, por ejemplo, para desarrollar pymes, la mediana industria, los emprendedores necesitan ser ayudados porque son, sin lugar a dudas, junto con el agro, el motor de nuestra economía y han sido muy maltratados. Entonces, si eso se pudiera usar para armar también algún polo o ayudar a que emprendedores puedan tener créditos más accesibles, bienvenido sea. Es una forma de poner en movimiento la economía. Interesante, retomo eso que vos dijiste, el ayudar al emprendedor y las empresas, algo que se ha desarticulado en base a lo que había pasado y que hemos hablado en algún momento contigo positivo en el gobierno de Mauricio Macri, era la creación de las famosas SAS, de las sociedades anónimas simplificadas, bueno, que finalmente ya no pueden ni inscribirse, o sea, es como que se desarticuló eso que había pasado. Sí, es una picardía, la verdad. No termino de entender por qué, o sea, se decía que es por lo que a mí me explicaron, que como por el tema de la cuarentena, entonces no podían ir gente a ayudar a inscribir, no sé, pero la verdad es que como era todo online, no lo termino de entender y volvió más burocracia. Yo creo que realmente Argentina está en condiciones de decidir qué política pública queremos utilizar. Y sin lugar a dudas, el apoyo, vuelvo a repetir, de los emprendedores, de las pymes, tiene que ser una política pública. Y tenemos que incluso lograr que las grandes empresas ayuden a desarrollar a sus proveedores. Así es como podemos crecer, porque además sabemos que durante esta cuarentena nosotros estuvimos trabajando mucho, en especial con mujeres emprendedoras del NOA, sí. ¿Cómo se han reconvertido? Entonces, con la venta online, hemos ayudado. Claro, lo que pasa es que tenemos que juntar ahora que en especial la clase media, lamentablemente muchos están cayendo, porque no tienen ingresos, entonces necesitamos con créditos con financiación volver a poner en articulación la rueda para que esa gente que está acostumbrada a trabajar no dependa de un subsidio del Estado. Y la voluntad está, entonces lo que necesitamos son las herramientas. Entonces, toda esta simplificación de la burocracia ayuda muchísimo, porque si no la burocracia y los impuestos resultan realmente un cepo y totalmente contraproducente. Me animo a decir también que este impuesto que se está discutiendo ahora para los grandes contribuyentes, en el fondo tampoco va a ser algo positivo, porque es un mensaje que vos estás largando al inversor. Entonces el inversor te va a decir, o también al pequeño desarrollador, a mí no me conviene crecer, porque si yo crezco me fajan. Claro, te ponen más impuestos en vez de quitarte. Claro, entonces a lo que yo voy, tenemos que lograr que en Argentina hacer las cosas bien no sea percibido como un castigo. Entonces, eso es un tema, un nudo para mí. Es tan importante que la gente que sepa que se esfuerza, que hace las cosas bien, que le va a ir mejor, no que lo van a castigar. Cornelia, como siempre, te agradezco mucho la deferencia de cuando te convocamos estás. Te mando un abrazo grande y espero verte pronto cuando todo esto pase. Un cariño enorme. Sí.
Si Dios quiera, y muchísimas gracias por siempre estar con temas de actualidad y de profundidad a la vez. Un cariño enorme. Cariño Gracias, enorme. chao, chao. Cornelia Smith, diputada nacional, mandato cumplido, es una persona y un referente muy importante dentro de Juntos por el Cambio para todo el tema de política internacional.